dice de todo esto? El Evangelio, ¿qué nos dice de todo esto? Volvamos entonces a las diapositivas. Antes de entrar a las diapositivas sobre el tema de Jesús, acá les presento el video que nosotros vimos y otro segundo video que no tenemos tiempo de ver, pero que lo recomiendo, donde se habla de la deconstrucción del género, en este concepto de post-gender. Sería muy bueno, tal vez lo dejo como tarea, que ustedes lo puedan ver para que el próximo encuentro me puedan un poco decir, observar a partir de lo que nosotros estamos charlando, lo que yo les estoy comentando. Es decir, cómo en la vivencia de este chico o de esta chica hay una concepción a partir de su propia vivencia, de una superación de esta identificación de lo que es masculino-femenino. Entonces se lo dejo para que ustedes lo puedan ver solos, tranquilos, en otra oportunidad. ¿Qué pasa con Jesús y la masculinidad? No voy a entrar directamente, pero sí por los bordes. Eso es también una metodología de trabajo. Jesús no habla de la masculinidad, pero sí se comporta. Hay un texto que es el de Marcos 8, que es muy interesante para entender algo. A ver, ¿quién lo quiere leer? Lo puedo leer. Vaya, no más. ¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Jesús volvió a preguntarles, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Entonces Pedro declaró, tú eres el Mesías. Pero Jesús les mandó que no hablaran a nadie sobre él. Entonces Jesús empezó a explicarles que el Hijo del Hombre tenía que sufrir mucho, que había de ser rechazado por los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de ley, que luego lo matarían, pero que al tercer día resucitaría. Les hablaba con toda claridad. Pedro entonces, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a su vez a Pedro diciéndole, apártate de mí, Satanás. Tú no piensas como piensa Dios, sino como piensa la gente. Muy bien, gracias. Este texto es uno de los textos que habla sobre el mesianismo, cómo Jesús entendía el mesianismo. Es un texto que claramente habla de una concepción diferente que tiene Jesús con, en este caso, Pedro, ¿no? Es muy interesante observar cómo el texto insiste, imagínense la escena, ¿no? Pedro lo llama, después de él mismo haber reconocido que es el Mesías, lo llama, lo aparta y lo reta. Eso me parece brillante. Es decir, Pedro está enojado por lo que dice Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se enoja? ¿Y por qué Jesús reacciona como apártate de mí, Satanás? Porque Pedro representa la tentación de querer vivir un mesianismo diferente a lo que él considera que tiene que vivir. Estos textos hablan claramente, como también el famoso texto de las tentaciones de Jesús, son textos que hablan de que Jesús a lo largo de su vida estuvo tentado en vivir su mesianismo de la forma cultural como era lógico vivirlo. Era claro, un Mesías es el triunfante, el que impone, el que tiene la fuerza. Es decir, nunca se habla de una Mesías mujer, porque estas categorías, imponer, fuerza, no corresponde, sobre todo en esa sociedad, a lo que se interpretaba que debiera ser una mujer. Jesús como varón y diciéndose Mesías, se tiene que identificar con una masculinidad fuerte, poderosa, que impone. Entonces, Pedro, que tiene esas categorías de identificación,
lo reta a Jesús porque él está presentando otro modo de ser Mesías. Un Mesías que sufre y mucho, que lo matan, es decir, aparece una figura de un débil, alguien que no tiene poder. Y acá está, y nos lleva a pensar lo que decía el video, es decir, la cultura fue construyendo también e influyendo en el mensaje religioso cómo debíamos interpretar a Dios, y en este caso los discípulos, cómo debía ser Jesús como Mesías. Yo les propongo que ustedes no solamente se queden con este texto, sino también lean las tentaciones de Jesús cuando él va al desierto. Siempre aparece este tentador, ¿no? O Satanás o tentador. No lo piensen como un ente que va ahí y que... No, sino como una lucha en la conciencia de la persona de vivir de forma diferente como uno siente que tiene que vivir. Es traicionarse a sí mismo, y algunas veces eso nos pasa. En nuestras mentes aparece este deseo de volver a cierto modo de ser, o traicionar lo que nosotros consideramos que es verdadero de nosotros, ¿no? Entonces Jesús no ve un mesianismo y no ve esta masculinidad mesiánica dentro de esas categorías típicas. Jesús presenta un mesianismo totalmente diverso. Presenta una masculinidad mesiánica totalmente diversa. Eso también nos habla de cómo es el Dios de los cristianos. Segundo texto, otra lectura, otra voz en el dial. Yo leo. Bueno, Juan capítulo 13, versículo del 1 al 20. Jesús interrumpió la cena, se quitó el manto, tomó una toalla y se la ciñó a la cintura. Después echó agua en una palangana y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Cuando le llegó la vez a Simón Pedro, éste le dijo: Señor, ¿vas a lavarme los pies tú a mí? Jesús le contestó: lo que estoy haciendo no puedes comprenderlo ahora. Llegará el tiempo en que lo entiendas. Pedro insistió: jamás permitiré que me laves los pies. ¿Comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón, porque efectivamente lo soy. Pues bien, si yo, el maestro y señor, les he lavado los pies, lo mismo deben hacer ustedes unos con otros. Esta escena sabemos que corresponde a la última cena. Es una escena tan fuerte que Juan lo sustituye con la Eucaristía. No es una escena secundaria. Es decir, tiene un mensaje fuerte para comprender realmente su significado. Tendríamos que entrar también desde el concepto cristológico, pero en este momento solo quiero mostrar algo. ¿Por qué nuevamente Pedro se pone en contra de este gesto de Jesús? Porque Jesús es un maestro. El trabajo de lavar los pies a los invitados era un trabajo de mujeres o de esclavos. Exacto. Claro. Entonces, yo tal vez se los comenté, hay una pastora amiga que ella decía, una vez en una celebración había dicho, ¿saben por qué no había mujeres en la última cena? Porque haciendo el relato, contando el relato del lavatorio de los pies, porque si le hubiese dicho una mujer, le hubiese él lavado a las mujeres los pies, era reforzarle ese trabajo que ellas lo tenían en claro. Entonces, a las mujeres les reforzaría una función que Jesús no está sosteniendo en este momento. Es a los varones que le está pidiendo servicio. El servicio, piensen, que corresponde en esta cultura machista a una identidad femenina o de esclavos.
Entonces, lo masculino en este tipo de sociedad es ser servido, no servir. Entonces, acá nuevamente aparece el servicio como una característica de un concepto mesiánico, de un modo de comprender el mesianismo, y podríamos decir de un modo de ser humano masculino. La masculinidad para Jesús, su vivencia de la masculinidad está encarnada en estos gestos que en otra cultura y en otros tiempos, o en su propia cultura, implicaban características propias del género femenino o de las mujeres. Vamos, porque tenemos ya 10 minutos y no quiero seguir ahondando. A mí me parece importante esto, ¿no? Como conclusión, vuelvo a hacer el viaje del recorrido, partimos del concepto de sexualidad donde entra la dimensión biológica y cultural, pero no son las únicas. Están también otras dimensiones psicológicas, pero también la existencial, que no tuve tiempo de profundizar, pero sí vimos en el primer encuentro. La sexualidad, a partir de lo que vimos del documento también de la congregación, decía que es un modo de ser. Y el problema está en esto. ¿Qué significa un modo de ser? El modo de ser es como yo también me siento ser. Y algunas veces ese modo de ser no encaja en esa construcción cultural que hizo que hiciéramos de tal forma, varones o mujeres. Ahí vimos cómo en este periodo, algunos hablan del post-gender, donde se pretende que se comprenda que entre esa identificación de ser varón y esa identificación de ser mujer, masculino y femenino, hay una gama de modos de ser que corresponden a nuestras propias identidades, a nuestros modos de sentirnos. ¿Cuántas veces nosotras las mujeres, al menos yo, hemos sentido, como les decía, mi abuela, eso no lo hace la nena? Sé más delicada, yo que era siempre torpe, me llevaba todo por delante, ay, la nena no hace esto, ¿no? Estas cosas que te encausaban en un modo de ser. Un modo de ser que venía desde afuera. Hoy reconocemos que ese modo de ser tiene que ver también con lo que sentimos, esa dimensión existencial. Pasamos ahí al tema de Jesús, ¿no? Es decir, dentro de esta masculinidad, superando, podríamos decir, esta mirada, o viendo esta mirada binaria, masculino-femenino, Jesús va en contra de esa interpretación de lo que significa ser varón. La identidad de lo varonil no se identifica en Jesús con la fuerza, la imposición, el dominio. Eso no quiere decir que Jesús no haya sido tentado a vivir así su mesianismo, porque era lógico, era cultural. Pedro no logra entender un mesianismo que no sea triunfante y que se impone. Después vamos a ver en el próximo encuentro la figura de las mujeres y la femineidad, si quieren podemos hablar de eso, pero hoy me quiero detener y cerrar el tema con esta mirada que me parece muy importante, es repensar la categoría masculina. La identificación de lo masculino con lo clásico, como dice en el video, nos daña a todos. Nos daña también a las mujeres, eso lo sabemos, pero también dañan a los varones. Es un camino sumamente difícil para los varones, porque es sacarse esas raíces que tienen, que muchas veces hablan de una identificación tan fuerte que al sacarlas pueden sentirse perdidos, no ser ya unos verdaderos varones. Así que esa es una tarea que corresponde ahora a los varones, hacer grupos de encuentros donde puedan hacer ese trabajo. Bueno, quisiera cerrar como siempre con las voces de ustedes, ¿no? Que puedan un poco darme las resonancias, así podemos seguir. Sí, yo quisiera
o sea, porque se me viene un poco así a la mente, escuchando atentamente, esta masculinidad puesta en las acciones del Mesías, ¿no? Y entonces, mirando un poco esta dicotomía, tengo la imagen de un Jesús crucificado, torturado, previo, condenado, porque la condena también me parece que es digno de analizarse, de cómo uno la recibe como ser humano, desde lo humano de uno, ¿no? En el hombre y la condena en la mujer, primero. Segundo, ver toda, digamos, el sacrificio de la tortura, me parece también para analizarlo, esto de aguantar como hombre la tortura. Y la otra figura que se me viene en mente son las lágrimas de María y las lágrimas de María Magdalena, ¿no? En todo este calvario. Sin embargo, no lo veo a ese Jesús o a esos hombres llorando como ellas. Entonces me parece que también eso se podría Es que los hombres analizarse, no no sé. lloran, Graciela, los hombres no lloran. Entonces no se puede mostrar a un Jesús que llora. Eso quería comentar, que se me venía a la mente mientras escuchaba, hay muchos aspectos, ¿no?, a analizar en este Mesías. ¿Alguna pregunta antes por ahí? Me gustaría escuchar los varones, a ver qué les pasa con todo esto. Y bueno, como Marce, Hola, Leo. para mí siempre es una alegría poder profundizar todo lo que tiene que ver con el ser persona. Yo creo que me quedaba con lo primero que hablabas de el choque de culturas, de la cultura judía con la cultura griega, que nos trajo muchas cuestiones difíciles, esto de lo binario, cuerpo-alma, que no solamente en lo que estamos charlando hoy, de género y demás, sino también con cosas como el alma se va al cielo, el cuerpo se queda acá, bueno, cosas completamente que seguimos arrastrando después de 2000 años y que nos cuesta mucho, bueno, hablar de la unidad de la persona humana. Y con respecto a lo de hoy, me parece que está muy bueno. Primero, reconocernos como personas, personas que somos creación e imagen de Dios, que somos valiosos como tal. Me parece interesantísimo esto de la identidad, de la masculinidad, de la feminidad, poder quedarnos mucho más allá o ir mucho más allá de las cuestiones sociales. Yo soy medio un rompedor de esquemas, digo, no es algo que me pone así como Te conozco, incómodo te ni conozco. nada. Por eso, sabes que rompo mucho los esquemas. En el grupito que charlaba hace un ratito, yo creo que Dios nos llama a ser felices, hay que cortar con los mandatos sociales, tenés que ser así o tenés que ser así, tenés que, no sé, lo vivimos constantemente, uno va creciendo y en tal momento hay que, no sé, tenés que poner de novio, después tenés que casar, después tenés que tener hijos. Todo eso, si Dios me llama a la vocación que implica eso, ¿no? Seríamos mucho más felices si respondiéramos a lo que Dios nos va llamando como vocación, y no a los mandatos sociales que nos pueden condenar a la infelicidad. Así que, bueno, gracias y una alegría compartir como siempre. Gracias. Bueno, hoy se quedaron mudos, ¿eh? Bueno, yo, Buen de mi día. parte, a ver, no es que Santiago. vaya a decir mucho, pero bueno, respondiendo a tu pregunta, a mí me parece sumamente interesante el planteo, más allá de cuánto de conocido no fuera, pero igual no deja de hacerme pensar, y hacerme pensar que necesitamos reflexionarlo y trabajarlo mucho. Yo no creo que hay que trabajarlo mucho. Y me imagino desde la función, digamos, desde el colegio, los profesores, bueno, teniendo a cargo a los chicos, me parece que hay mucho por hacer, por trabajar, para poder llegar digamos, a hacer de esto algo, un trabajo serio, profundo,
que pueda ayudar a los chicos ahora, digamos, con la charla de hoy, pensando particularmente en los chicos varones, ¿no es cierto? En este tema de la identificación de la propia masculinidad o de un modelo, una forma de vivir lo masculino. Yo creo que hay muchísimo por hacer y que tenemos que pensarlo, reflexionarlo. No me parece nada simple o dado, ¿eh? Me parece para pensarlo mucho. Buen día. Yo Anaí. simplemente quería agradecer porque me pareció, bueno, todos los encuentros muy interesantes, pero el día de hoy quedé fascinada. Me parece que nos brinda importantes herramientas y elementos para poder charlar estas cuestiones con los chicos, con la familia también, porque al corte del recreo salí y le comentaba a mi mamá, le comentaba lo interesante del tema del día de hoy. Y bueno, me parece que esto de la dominación es un tema difícil un poco de ir deconstruyendo, ¿no? Porque se ha impuesto a lo largo de la historia, a través de las relaciones de clases sociales, del feudalismo, después con este paso ya luego de la revolución industrial, siempre un dominador y un dominado. Y allí también se hizo, creo, esta diferencia de hombre y mujer. Entonces, estamos, creo, dando un gran paso de construyendo esto, y también nos brinda importantes elementos para poder trabajarlo el día de hoy con los chicos, poder hablarlo y charlarlo, ya que nuestra religión está siendo bastante criticada como uno de los polos opuestos o contrarios en lo que estamos viviendo hoy en esta posmodernidad, donde hablamos tanto de feminismo, de machismo, y se ve a la religión como algo en contra, ¿no? Entonces, poder mostrar otra perspectiva me parece importante y me parece muy, muy lindo mostrar que no es así, ¿no? Porque bueno, creo que estamos en una sociedad en la que si hablamos, por ejemplo, de feminismo, me pasa a mí como mujer, en la que si no estás a favor, a pesar de que sos mujer, estás en contra. Entonces, y siempre tuve discusiones por temas de religión, charlas también en las que se entra a discutir sobre el tema, pero ver esto de otra manera y de fundamentarlo también desde la palabra de Dios, me pareció buenísimo para abrirnos camino e ir deconstruyendo estas cuestiones que se han estructurado a lo largo del tiempo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias. Yo quiero decir unas pequeñas palabritas nomás. Yo soy profe de filosofía, pero al margen del tema, digamos que es interesante para todos, no solo desde la profesión, ¿no? Sino desde como cristianos. Creo que me parece interesante para revalorizar el espacio de religión que hay en todos los colegios. Yo hablaba justamente el viernes con un grupo de chicos, y a la hora de filosofía, que estábamos hablando de psicología y un poco de todo, salió la cuestión, una pregunta de algo de la profesora de religión, y ellos manifestaban que es como que la profesora de religión va a pelear con ellos, que no va a escuchar, y bueno, también le digo, hay que estar dispuestos a escuchar la posición del otro. Pero esta idea, ¿no es cierto?, de que el profesor de filosofía es como más abierto, en cambio el de religión va a imponer, hacer línea de bajada, y yo les propuse darles una clase de religión desde filosofía y quedaron chochos. Entonces, me parece valioso también para que desde el otro lado entendamos que la religión nos atraviesa, que no es algo que tengamos que dejar como responsabilidad de una persona y que nosotros también podemos aportar en esto de la evangelización, que muchas veces lo tenemos desdibujado, ¿no? En el aula. Es como que no soy de religión, no hablo de eso. Y creo que, bueno, que esta mirada nos ayuda, porque justamente para hablar de la identidad y todo no podemos quedarnos en un solo cuadrito, digamos. Yo no puedo hablar solo de la filosofía sin tener en cuenta la biología. Entonces estamos todos conectados porque el saber es uno y es un regalo de Dios, digamos, la capacidad de pensar. Entonces me parecía valioso también por eso. Gracias, Inés. Yo me Y quedo yo creo que pensando esto que... un poco de estos términos de binario, porque esto de lo binario tiene mucha fuerza y mucho peso en nuestra cultura,
y en nuestras comunidades educativas, me quedé pensando en el compromiso que tenemos de ir hacia una visión compartida. Nosotros justo en el San Agustín de Buenos Aires estábamos el otro día con el tema del modelaje, ¿no? Como fuerza cultural, y esta dimensión del ser, de la sexualidad, de la ESI, entra en todo esto del modelaje. Por lo tanto, es, no sé, un compromiso muy fuerte hacia donde tenemos que ir, porque también a veces uno en el día a día, con pequeñas palabras, con gestos, con actitudes, si no estamos unidos en esto, también uno puede llegar a lastimar, a hacer daño sin quererlo, y es muy delicado porque tenemos la vida acompañando las vidas de los chicos y las chicas. Alejandro. No, esto que decía Lili e Inés antes, me surge el pedirle al Espíritu Santo, ¿no? Como hicimos al principio, la capacidad de la delicadeza para acercarnos al misterio de cada joven, ¿no? Y no dejar después nuestras huellas, tomando esto de descalzarse para entrar en el corazón del otro, ¿no? Y abrirnos al misterio, ¿no? A lo que Dios pueda ir haciendo surgir en el interior de los chicos. Respecto de esto, en otra etapa de la vida me parece más fácil vivirlo, ¿no? Identificar estas cosas, pero en el mundo juvenil, estas instancias de poder son muy difíciles, ¿no? Y ahí necesitan del testimonio nuestro, qué sé yo, los varones respecto de los que tienen las chicas, los que juegan al fútbol, está muy marcado, ¿no? Y es muy linda nuestra tarea de tratar de encaminarlos, acompañarlos y sobre todo escucharlos, ¿no? Bueno, pero y ahí, bueno, esto es así, esto no es así. Así que bueno, yo agradezco mucho este espacio, me gusta mucho este diálogo, el conocernos, el hacernos pensar. Y una cosa más, ¿no? Yo pensaba en la preguntita anterior de mi familia, yo soy familia Tana, y yo recuerdo las comidas en el campo, ¿no? Bartolo, Renato. Nunca un hombre se paró a lavar los platos, era decir, hagan los fideos, pero lo que yo me quedo, que mi abuelo, mi viejo, Renato, encima era gente buena, no eran malos. No había una condición moral en eso, sino que era, lamentablemente, claro, pero lamentablemente esa forma de vivir, el no haber buscado otro camino, después también les trajo consecuencias en su vida, ¿no? Esto que decís vos, bueno, esta forma de vivir, el poder o la posesión, después repercute también en la propia felicidad y tiene sus consecuencias. Pero me quedaba en esto, si esto pasa entre gente buena, quitarle la condición moral a esto y desde ahí animarnos a sembrar y proponer un camino mejor todavía, ¿no? Bueno, no me quiero extender. ¿Puedo decir algo? Gracias, Marcela, primero por abrirnos la cabeza sábado tras sábado. Y lo que yo rescato de esto en cuanto a la educación de los chicos, la educación de los adolescentes, desde el Evangelio, en lo que tienen que ver con temáticas de género actuales, a partir de esos fragmentos del Evangelio que vos planteaste hoy, el propio Evangelio nos muestra cómo Jesús es pionero hace 2000 años, más de 2000 años, en el replanteo de los roles por género. O sea, todos los que se creen que están pensando distinto ahora, Jesús ya lo planteó, Jesús como líder nuestro de los católicos, ¿no? Ya lo planteó 2000 años atrás. Esto ya lo pensaba él, esto del mesianismo amoroso, de tentar el poder, pero un poder de servicio, un poder de estar a las órdenes del otro. Y el divino de Pedro, que yo lo adoro, de hecho tengo un hijo que se llama Pedro, y Alejandro, ahí veo a la buena gente de tu familia, que eran los Pedros, ¿viste? Que no eran malos, claro que no, eran muy buena gente, pero no podían zafar de ese paradigma impuesto por
cultural impuesto por la sociedad de, bueno, las mujeres lavan los platos, haceme la pasta y la salsa, ¿viste? No es que los varones, que Renato y todos los otros que contaste, Bartolo, no lo podían hacer. Claro que lo podían hacer, pero era como que, bueno, yo me tengo que quedar en la sobremesa con el café y después se unirán las mujeres, ¿viste? Esas cosas locas que no sé por qué se dan así. Pero En bueno, el- gracias Marcela, porque nos diste ejemplos de Jesús pateando el tablero también en esto de los roles de género binarios, ¿no? En el próximo encuentro vamos a trabajar algo conflictivo, porque frente a que Jesús plantea un modo de ser mujer y varón, que a él no le interesa tanto esto de esa identificación con lo biológico, va a tener problemas la primera comunidad a medida que nos vamos alejando a la historia del Jesús histórico. Pedro triunfó, con Pedro triunfó, digamos, el modo pedrino fue el estilo de iglesia que se construyó. Eso tiene que ver también, eso es importante que quiero aclararlo. La religión y la cultura tienen una relación. La institución religiosa se construye en una cultura. Si la cultura cambia, la institución no hace el proceso de cambio así velozmente. Es un proceso más lento porque es una institución. Entonces, el cambio institucional se puede ir dando, yo creo que se va a ir dando, pero comprender que lo que piensa la religión ahora es lo que decía la cultura durante siglos. No es que el machismo, el patriarcado es invento religioso. El ámbito religioso refuerza lo que la cultura decía en su momento. Piensen que la religión como institución la conocemos a partir del siglo IV. Anteriormente no podemos hablar de una religión, sí de movimientos digamos, Jesús es un judío que le interesa eso, el judaísmo, su propia religión, y hace quiebres en su propia religión. Después los primeros cristianos van descubriendo, como les decía, el mensaje para... Ahí nosotros creemos en la fuerza del Espíritu Santo, pero Jesús estaba obsesionado con su pueblo. Entonces, es importante entender que la religión es producto de una cultura, no es algo que cae del cielo. Entonces, cuando dicen, sí, la religión es machista, es porque es hija de una cultura machista. Y eso lo sabemos, que hay mucho machismo más allá del ámbito religioso. Bueno, no sé, me parece que ya... Sí, por el tiempo vamos cortando. Cerrando. Simplemente paso a hacer unos recordatorios. Recuerden que este proyecto está enmarcado dentro de repensar, reelaborar nuestros proyectos de ESIS en cada una de nuestras comunidades. O sea, vuelvo a reforzar el compromiso de que cada comunidad comencemos a repensar lo que es nuestra propuesta hoy. Y lo que estamos viendo en este curso no es el proyecto, sino, vuelvo a decir, un aporte al marco teórico de nuestra CESI. Por eso le vuelvo a decir, nos estamos tomando ahí el compromiso con Marcela de estar enviándole todas las veces que es posible para nosotros la bibliografía, la diapositiva. Yo sé que somos docentes, la mayoría, no tenemos tiempo, pero cuando vengan las vacaciones aprovechemos de releer todo el material que fue enviado, de tenerlo a mano, a fresco. Si lo han hecho, les agradecemos enormemente. Yo ahí no sé con Marcela si la comprometo más, si una lista bibliográfica de lo que vos tengas, así que nos puedan sugerir, como por lo menos lista así para tener como reseña por dónde encontrar, por dónde ir a buscar, nos ayudaría muchísimo. Sí, acordate que el próximo encuentro sería entonces feminismo y homosexualidades. El otro sí es diseñar entre nosotros ahí, el tema es sobre educación sexual.
en el ámbito religioso. Entonces, yo por ahí en ese último encuentro les dejo como cierre estas propuestas de bibliografías más extensas, más allá de las que les haya dado ahora. Y en los directores generales y los coordinadores de pastoral de los colegios tienen el listadito de todos los que estamos participando. Si después por comunidad sería bueno de sentarnos, hablar, porque en realidad es verdad que uno de los aportes que me dijeron es que nos quedamos pensando y no sabemos dónde volcarlo, de ver si es posible generar espacios en las comunidades para continuar trabajando todas estas temáticas, hablarlo, o sea, hablar con el otro y ir viendo. Eso nos enriquece como comunidad. Recordarles que el próximo encuentro es el 10 de julio, no va a ser al finalizar julio para respetarle las vacaciones. Por eso hemos adelantado, porque generalmente los encuentros eran finalizando el mes. El 10 de julio es un sábado, va a ser nuestro encuentro de julio, es el penúltimo. Y ya en agosto tenemos ya el último encuentro, nos quedan dos en definitiva. Por eso le hemos adelantado el encuentro de julio para respetar y que tengamos todos unas merecidas vacaciones, un buen descanso. Nos comprometimos nuevamente a que esta grabación la subimos y las compartimos. Por favor, pueden compartirlas con todas las personas que lo consideren. No es algo para estar cerrado en este tema de la grabación. Termina el encuentro y espero más a tardar de la semana que viene. Ya le estoy enviando todos los materiales de este encuentro. Creo que está. Y lo último es simplemente agradecerles porque es un sábado, 11 de la mañana, se están formando, están apostando. No es la primera vez, ya es la tercera vez. Así que muchísimas gracias por ese interés, ese empuje y ese estar. Que Dios los bendiga, que los cuiden, síganse cuidando muchísimo en las comunidades. Y nos vemos el sábado 10 de julio, si Dios quiere. Hasta luego. Gracias. Gracias, Maxi. Muchas gracias. Hasta luego, muchas Gracias. gracias. Luego. Gracias, Marcela. Chao. Gracias.